Es un gusto poder encontrarnos, es un gusto para mí poder en esta hora y 30 de hora, bueno, en esta sesión programada poder conversar, ¿no? Algunos aspectos sobre la lectura crítica en estudios preclínicos in vitro y en animales, ¿no? Según lo que estaba programado. Bien, eh, bueno, ya me presentaron, mi nombre es Hugo Jesús Justi Guerrero. eh, Actualmente trabajo en la Facultad de Medicina en la sección de farmacología. Eh, Desempeñamos la labor docente y también hacemos lo que es investigación. En la línea en la cual actualmente estamos trabajando es pues en lo que respecta a diabetes, nefrotoxicidad y específicamente estamos enfocados en fármacos renoprotectores, ¿no? Bueno, entonces más o menos les voy a comentar lo que hemos, el material que hemos traído para el día de hoy. Bien, bueno, seguramente se les hace familiar estos, digamos, estas guías que acabo de mencionar. En este caso tenemos a la guía Consort, ¿no? Como ustedes saben, son directrices para poder, digamos, guiarnos en un análisis de la calidad de los estudios, ¿no? Para estudios clínicos, ¿no? Principalmente. Eh, Asimismo, también tenemos la guía Stroke, ¿no? Que son para estudios observacionales, ¿no? En este caso, a la diferencia de los estudios clínicos, pues los estudios observacionales em, generalmente podrían ser retrospectivos, pero digamos, carecen de la aleatoriedad, ¿no? O de la aleatorización de los grupos, ¿no? Característico en los estudios clínicos controlados. En tanto, en este caso tenemos a las guías ARRIVE, que están enfocadas netamente, ¿no? A los estudios experimentales con animales, ¿no? Cualquier tipo de animal en este caso, ¿no? Las guías ARRIVE también digamos, está en concordancia con los principios de las 3R, ¿no? Reemplazo, ¿no? Remodelamiento, ¿no? Y reemplazo, remodelamiento y, ¿cómo se llama? Reducción, ¿no? Entonces, las guías Array prácticamente es lo que vamos a conversar el día de hoy, ¿no? Según lo que nos han programado la charla. Y además está decirles pues que ya Prisma también son guías, ¿no? Que en todo caso van a estar orientadas ya a las revisiones sistemáticas, metaanálisis, ¿no? En este caso, enfocados en estudios clínicos, controlados, aleatorizados, ¿no? Sin embargo, hay una extensión de Prisma que son para estudios de metaanálisis en este caso de estudios con animales, ¿no? Que lo vamos a ver, ¿no? Que es la herramienta Cycle. Bueno, chicos, entonces los temas que vamos a tratar el día de hoy brevemente, vamos a hacer una revisión de la guía RAID. Brevemente vamos a tocar el principio de las 3R, ¿no? Del trabajo con animales. Y luego también hablaremos sobre esta guía Cycle, ¿no? Que son para revisiones sistemáticas de estudios con animales. Bien, entonces, para hacer un breve recordatorio, la lectura crítica tiene básicamente tres componentes, ¿no? Según Vinegra, propone planteamientos, eh, permite formar juicios para hacer una adecuada interpretación, ¿no? Estas capacidades van a permitir, pues, lograr, digamos, fortalecer, ¿no? Y al final, pues, hacer o tener las competencias para una lectura crítica, ¿no?
Entonces, en función a esto, digamos, a estas capacidades, pues se proponen muchas herramientas, ¿no? Dado que en, en la investigación en ciencias de la salud hay muchos diseños, ¿no? Que abordar, ¿no? Como habíamos mencionado, desde un diseño experimental, clínico o preclínico, así como diseños observacionales también, ¿no? Entonces, las herramientas que tenemos quizás son guías para informes de investigación, como ya habíamos mencionado, Strobe para observacionales, Array para estudios con animales y la guía Consort, ¿no? Para estudios clínicos. Em, También dentro de la línea, digamos, de lo que es metodología de la investigación, se han propuesto, o bueno, han- existen publicaciones que ayudan a una lectura crítica, ¿no? Quizás enfocado en algunos vacíos, ¿no? Por ejemplo, hablamos de lectura crítica, por decir, en estudios in vitro, ¿no? Entonces, hablar de lectura crítica en un estudio in vitro como que no hay una guía específica. Sin embargo, podemos encontrar muchas publicaciones que nos ayuden quizás a orientarnos, ¿no? En ese sentido. Más que nada enfocados en la parte metodológica. Es que para hacer una lectura crítica con estudios in vitro, de alguna manera habría que estar inmersos, ¿no? Dentro de esa línea, ¿no? Eh, Luego, aparte de las guías, ¿no? De las publicaciones para lectura crítica también aparecen pues herramientas, ¿no? En este caso herramientas para evaluar el sesgo de los estudios, ¿no? Enfocado más que nada en revisiones sistemáticas, porque en las revisiones sistemáticas dentro del proceso hay una parte donde se hace pues el análisis del sesgo de los estudios. Entonces, por ejemplo, eh, para lo que es revisiones sistemáticas con animales tenemos la guía Camarates. Camarates también tiene herramientas bastante interesantes, propuestas de herramientas para análisis, eh, revisiones sistemáticas y metaanálisis de estudios con animales. El Cycle, que no está acá, pero que lo mencioné hace un momento, ¿no? Ya cuando pasamos a la parte de estudios clínicos, pues ROP2, ¿no? Que es una herramienta bastante usada por el grupo Cochrane, ¿no? Para análisis, para evaluación de sesgos. Incluso tiene herramientas que te permiten, que te permiten ingresar los datos nomás y automáticamente te salen las figuras, ¿no? Para poder poner en el informe. También tenemos, por ejemplo, al National Heart, Lung and Blood Institute, que también propone sus herramientas, ¿no? Y así, hay varias instituciones que pues apoyan, ¿no? Con herramientas para evaluar el sesgo de los estudios. Bueno, entre las recomendaciones digamos, para hacer una lectura, son básicas, ¿no? Y creo que sí se adecúan a cualquier tipo de lectura, ¿no? Ya sea preclínica, clínica, observacional, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar es una revisión rápida del artículo, enfocándote, por ejemplo, en el título, en algunos aspectos de la forma, ¿no? Por ejemplo, como sabemos, según las normas, en este caso Vancouver, hay una secuencia, ¿no? De todo artículo, de toda publicación, ¿no? Que inicia desde el resumen y termina con las referencias, ¿no? Entonces, más o menos en eso consiste la primera parte, ¿no? Luego, pues ya en un sentido, enfocarse en el resumen. Muchas veces en el resumen nos daremos cuenta si es que está la información que necesitamos, ¿no? Porque en el resumen están las 5 partes, ¿no? Que nos piden, en este caso, ¿cómo se llama? Las normas internacionales, ¿no? De publicaciones.
¿no? En un resumen siempre vamos a encontrar introducción o una breve introducción, objetivos, vamos a encontrar los métodos, los resultados y finalmente la conclusión, ¿no? Entonces, si en un resumen, al menos de un artículo que es original, no está algunos de ellos, entonces habría que prestar atención. Salvo en los estudios observacionales donde son descriptivos, por lo mismo que son descriptivos, no vamos a encontrar conclusión, solamente vamos a encontrar los resultados, ¿no? Entonces, en eso consiste, digamos, esa segunda parte. En una tercera etapa ya se hace una lectura rápida. Todavía en esta parte, obviando quizás algunos términos que son poco familiares, quizás términos técnicos todavía aún. Y ya en la cuarta parte sí, ¿no? Ya si en la lectura rápida nos damos cuenta de que la información es importante o está acorde al tema que estamos buscando o que hemos buscado, entonces podemos ya hacer bueno, habiendo identificado pues los términos técnicos, las palabras nuevas, ¿no? Podemos ya buscar el significado, ¿no? De los términos o las palabras, ¿no? Finalmente, una lectura por segunda vez y es importante una reflexión de manera crítica, ¿no? Ahora, esa reflexión, ¿cómo es que se suele hacer? Por lo general, cuando, por ejemplo, hacemos una revisión sistemática, llenamos formatos, una ficha de control de lectura en realidad. ¿Que toma tiempo hacerlo? Sí, definitivamente toma tiempo hacerlo, ¿no? Pero es la única manera de poder hacer un análisis crítico y una reflexión, ¿no? De la lectura que tenemos o que hemos realizado, ¿no? Entonces, ese formato, esa ficha de lectura, pues se adecua también a la necesidad, ¿no? De cada uno. Ahora, lo podemos hacer también en función a una revisión sistemática, pero eso ya es otra, digamos, es otra ponencia, ¿no? Donde se explica detalladamente cuál es el formato y qué partes tiene el formato, porque también ese formato va a depender de cada diseño, ¿no? Que estamos realizando la lectura. Pero en resumen, son estos puntos a tener en cuenta, ¿no? Siempre terminando en un resumen, en una ficha de lectura. Es importante eso, ¿no? Como recomendación. Eh, ¿Qué aspectos se evalúan en una lectura crítica? Esto, por ejemplo, lo saqué de una presentación ya desde hace bastante tiempo, pero que a la actualidad todavía está vigente y está en función a las diversas editoriales, ¿no? Desde las editoriales más básicas que estén, por ejemplo, en una estén indexados en Latindex, hasta una editorial, digamos, que esté indexado en Scopus, en website, ¿no? Pero todos más o menos manejan los mismos criterios, ¿no? Entonces el título debe ser conciso, menor a 15 palabras, no abreviaturas. El resumen, entre 150 y 250 palabras, ¿no? La introducción deben tener todos estos aspectos, ¿no? El marco teórico, antecedentes, problema, objetivo, alcance del estudio, ¿no? Entre los materiales y métodos es importante que se mencione pues el diseño del estudio, si es experimental, si es observacional, y si es observacional, qué tipo de estudio, ¿no? Será. Eh, es importante que se mencione a la población, ¿no? En este caso, sería importante que se especifique no solo la población, sino también la unidad de análisis y en algunos casos, de ser necesario, la unidad de muestreo experimental, ¿no? Entonces, también es importante que en un artículo, al menos experimental ya, sí se mencione pues cómo se determinó la muestra, ¿no? Aún así, ahora vamos a ver un poquito más adelante, aún así sea, digamos, con animales de experimentación, cómo se determina el tamaño de muestra y finalmente cómo se realiza el muestreo, ¿no? Que justamente ahí entra pues uno de los puntos críticos de un estudio experimental. Recuerda que un estudio experimental se caracteriza, una de las características es que los grupos formados sean aleatorios, ¿no? O sea,
No podríamos formar grupos, digamos, sin aplicar la aleatorización o el azar, ¿no? Entonces, justamente este punto muestra es bastante crítico, ¿no? En un estudio experimental, ya sea con animales o en todo caso en un estudio clínico, ¿no? Por eso se llaman estudios clínicos aleatorizados o randomizados, ¿no? Luego, las variables deben estar inmersas también o se deben detallar, mencionar. Las variables incluso las podemos identificar desde el título, ¿no? O en el objetivo también. Siempre ahí van a estar presentes las variables. Sería poco usual que el objetivo no concuerde pues con el título en cuanto a las variables, ¿no? Bien. Eh, En una investigación experimental es muy importante que los instrumentos con los cuales se van a medir, se usa el término validez, ¿no? Y fiabilidad. Bueno, eh, a ver, instrumentos hay de dos tipos. Instrumentos documentales, como una ficha de recolección de datos, una encuesta, por ejemplo, ¿verdad? Que tienen que pasar un proceso de validación. Asimismo, tenemos los instrumentos no documentales. Estamos hablando, por ejemplo, de un equipo para el análisis de glucosa, por ejemplo, o estamos hablando hasta de un instrumento, una regla, no sé, pues para medir el diámetro del halo de inhibición en una bacteria. Entonces, estos instrumentos que se usan en la parte experimental, ¿cómo se validan? Pues no se podrían validar como un documento, si no pasan un proceso de, digamos, de calibración, ¿no? Que a veces el mismo analista no lo hace una empresa la que provee el instrumento, ¿no? O en todo caso también se busca, hay empresas que prestan servicios de calibración, ¿no? De instrumentos, como por ejemplo un vernier o una regla, o un termográmetro se puede calibrar, ¿no? De manera como tercerizando el proceso, ¿no? Entonces, de esa manera se validan los instrumentos en los estudios experimentales. Pero no solamente estamos hablando de instrumentos, sino también ya la parte metodológica. Y la parte metodológica consiste desde el momento de cómo se trata la muestra, ¿verdad? ¿Cuál es si el proceso o los reactivos que estamos usando para tratar la muestra son reactivos confiables, son de fuente confiable? Entonces, eso, por ejemplo, ya se maneja bajo un concepto de estandarización de métodos. Ya no estamos hablando de los instrumentos, sino los métodos para el análisis. Por ejemplo, para algo bien simple, el análisis de la glucosa, ¿no? En la sangre, ¿no? ¿Qué se usa? Se usa un espectrofotómetro, se usan reactivos colorimétricos, ¿no? Enzimáticos. Entonces, la procedencia de esos y el proceso, cómo se hace, ya es todo una estandarización, ¿no? Entonces, si se dan cuenta en estandarizar instrumentos en un estudio experimental, quizás es un poquito más detalloso y está en función también al tema, pues, que estamos tratando, ¿no? Porque, por ejemplo, si es un estudio experimental para, no sé, pues, para evaluar, digamos, la expresión enzimática, que un estudio experimental para evaluar el nivel de colesterol, por ejemplo, son muy diferentes, ¿no? Bien. Entonces, cuando estamos en estudios experimentales, como pueden ver, nos podemos enfocar no solamente en el proceso de manipulación, manejo con los animalitos, ¿no? Sino también están ya en los procesos de análisis, a veces bioquímicos, en algunos casos inmunológicos, ¿no? En algunos casos histopatológicos también, ¿no? Como vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, todos esos aspectos es importante que en una lectura, ¿no? Esos procedimientos, esos procesos estén claros
y de tal manera que sean reproducibles, ¿no? O sea, quiere decir que esos métodos tienen que estar, digamos, no puedes ocultar nada de información. O sea, quiere decir que si alguien quisiera hacer un tema o algo de tus procesos, no tenga ningún inconveniente con revisar tu procedimiento y lo pueda replicar tal cual, ¿no? Que es muy diferente digamos, a la pericia del analista, y esa es otra cosa, ¿no? Pero que al menos esté claro todos los reactivos, los insumos, el proceso, eso sí es importante, ¿no? Que esté claro en esta parte. Bien, el análisis estadístico, como bien sabemos, se va a adecuar también a la necesidad, pues, ¿no? Eh, Generalmente en estudios experimentales, si hay un grupo control, un grupo de tratamiento, de hecho que hay una prueba de hipótesis, ¿no? Entonces, de más estaría decirles que el análisis estadístico, o sea, la prueba de hipótesis o que se vaya a considerar, pues tiene que ser también coherente, ¿no? Con los datos que estamos mencionando. Bien. Este punto ética, ¿no? Se habla bastante del manejo de los animales y bueno, pero más allá del término manejo, creo que también es un poco ponernos a pensar en que los animales, como cualquier ser vivo, sienten dolor, ¿no? Antiguamente se decía pues que los animales no sienten dolor y que no importaba o no era relevante esa parte, ¿no? Entonces sí, los animales sienten dolor. En ese sentido, es importante asegurar que todo ese proceso, ¿no? Donde vamos a intervenir con animales, en primer lugar, sea necesario, pues, ¿no? Aporte a la investigación, sea justifique en todo caso. Y en segundo lugar, asegurarnos de que cualquier punto, cualquier proceso, pues, tratemos de que no o que haya el dolor, que el animalito pues no sienta ni estrés, no sienta dolor, y también asimismo, si se va, por ejemplo, al final eutanizar al animalito, especificar cuál es el proceso de eutanización, ¿no? ¿Qué materiales estás usando? ¿Qué concentración estás usando? ¿No? O sea, la idea es que en todo momento asegures el menor estrés sobre los animales, ¿no? Esto ya desde el punto de vista ética y moral. Desde el punto de vista metodológico, definitivamente sí, porque un animalito estresado puede tener también valores o pueden alterar los valores, ya sean bioquímicos principalmente, o inmunológicos también, ¿no? Ni qué decir. Bien, eh, luego, como parte de la revisión o análisis crítico, tenemos que también enfocarnos en los resultados, ¿no? Los resultados, bueno, según las recomendaciones Vancouver, se dan en tablas, figuras, ¿no? Estas tablas y figuras tienen que ser claras, específicas, no tienen que ser redundantes, o sea, es decir, si por un objetivo es suficiente, si para un objetivo lo puedes, digamos, ejemplificar o lo puedes esquematizar en una tabla suficiente, no es necesario hacer dos, una tabla y una figura. Generalmente las tesis suelen hacer eso, ¿no? Como hay bastante, digamos, espacio, por así decirlo, entonces suelen poner tabla y figura, ¿no? Pero ya en un artículo, o es tabla o es figura, ¿no? Uno de los dos. Lo importante es que en esa tabla, en esa figura estén los datos, se pueda también apreciar si es las diferencias estadísticas, si es que lo hubiera cuando se compara con los grupos controles, ¿no? Entonces es importante manejar esos términos. Eh, Siguiendo las recomendaciones de Vancouver, el término es tabla, ¿no? No se usa el término cuadro, por ejemplo, porque eso puede generar confusión, ¿no? Figuras, solamente es figuras, para cualquier tipo de esquema es figura, no hay gráfico, ¿no? En Vancouver no hay ese término, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, esas cositas ya, si encontramos un artículo donde diga gráfico, donde diga cuadro, ya ahí Tomás te das cuenta de que hasta el editor se le pudo haber pasado. Entonces, como que hay situaciones que saltan la atención y ya te puedes ir dando cuenta de que, o sea, tampoco decir que es un artículo de mala calidad, pero sí vas a poner bastante atención en algunos detalles, ¿no? Bueno,
Es importante que en los resultados también se evidencie pues la prueba de hipótesis, ¿no? Luego ya cuando pasamos a la discusión del artículo, es muy importante la discusión, ¿no? Porque en la discusión básicamente es el punto, ¿no? Donde no solamente se reportan, o sea, no solamente se describen los resultados, sino también ya entra la parte de la explicación, la comparación, ¿no? Y hasta quizás alguna recomendación, ¿no? Por cada, ahora, esta discusión tiene que ser pues por cada objetivo que hayas identificado en el estudio. En los estudios muchas veces vamos a ver que hay objetivos específicos, ¿no? Y los objetivos específicos tienen que evidenciarse pues en el orden, ¿no? En la discusión. Hay muchos estilos de hacer discusión, pero tienen que abordar al menos el tema principal, ¿no? Entonces, en esta discusión muchas veces vamos a poder ver si es que este estudio tiene una validez interna y que la validez interna consiste pues en ver si es que la causa o si es que la variable causa, ¿no? Eh, digamos, está relacionada con la variable efecto. Asimismo, en la discusión también vamos a ver que se puede generalizar o extrapolar. Por ejemplo, cuando hablamos de receptores, en animales de experimentación, por ejemplo, en ratas, o receptores de cualquier tejido, ¿no? Por ejemplo, del glomérulo, ¿no? O de los túbulos colectores, por ejemplo, hay los receptores, o hay transportadores, ¿no? De sodio glucosa, ¿no? Y estos transportadores de sodio glucosa, en la discusión, pues como se supone que estás haciendo un estudio experimental, ¿no? Este, pro, digamos, evaluación o previo a una evaluación para un estudio clínico, entonces es necesario que se comparen, ¿no? Esos receptores de los animales de experimentación con los receptores con los humanos. No en la práctica, pero sí al menos teóricamente ver cuáles son las diferencias y cómo es que podría afectar. Por ejemplo, ¿no? Si tú encuentras un fármaco que bloquee los receptores de glucosa, de sodio glucosa, ¿no? Entonces, por lo menos hacer mención si es que esos receptores, ¿no? Funcionalmente son similares o parecidos al del ser humano, ¿no? Porque se supone que ahí ya estás extrapolando, ¿no? O sea, si sirve en la ratita, entonces, ¿por qué no podría servir en el ser humano, ¿no? Entonces, de esa manera, ya como que estás abriendo campo o camino para una validez externa, ¿no? Eh, bien, entonces, esos son los aspectos a considerar o tener que revisar en una discusión. Y finalmente las referencias, ¿no? Aunque no parezca tan importante esta parte, pero las referencias también dicen mucho de la calidad de los estudios. Por ejemplo, ¿no? A veces dentro de la discusión, dentro de la introducción se citan, ¿no? Algunas referencias. Entonces, estas referencias al ser citadas, pues tienen que ser coherentes con, perdón, claro, se citan, ¿no? Se citan los enunciados y estos enunciados citados tienen que ser coherentes con las referencias. ¿No? A veces, y suele suceder que, y justamente esto es ya parte de un curso de redacción, ¿no? La sobrecitación, a veces para, no sé, pues cuando tú tienes un enunciado y a veces lo quieres hacer pues como que varios artículos soportan tu enunciado, le pones dos o tres citas, ¿no? Por ejemplo, eh, el enunciado de la inhibición de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Por los flavonoides, ¿no? Por el flavonoide, por ejemplo, por la quercetina inhibe la enzima convertidora de angiotensina y le ponemos como tres o cuatro citas ahí y, y vas a ver que, bueno, el editor que supuestamente te revisa bien, pues va a verificar, ¿no? Que esas cuatro citas estén de acuerdo, ¿no? Ahora, tú puedes hacer ese ensayo donde veas una sobrecitación, puedes verificar si en efecto, ¿no? Esas sobrecitaciones están acorde a lo que al enunciado del autor, ¿no? Entonces,
Si todo está conforme, entonces es bueno, ¿no? Claro, no te vas a poner a buscar. La idea no es verificar enunciado por enunciado, ¿no? Hay que darle digamos, la parte de credibilidad también al artículo, pero no está de más como un control de calidad verificar, ¿no? Si es que están bien los enunciados, ¿no? Bien. Eh, bien, entonces, en esta parte son los puntos a evaluar ya. Ahora, bueno, y la lectura crítica, entonces, luego de haber revisado toda esta parte, ¿no? ¿A qué conlleva, pues, ¿no? A la calidad, ¿no? Al cumplimiento de estándares, como dice acá, ¿no? Entonces, aquí vemos que luego de, o sea, ¿a qué te lleva tu lectura crítica? Al cumplimiento de los estándares. ¿Y cuáles son los estándares? Las guías ARRIVE para animales, CONSORT para estudios clínicos, STROF para estudios, ¿cómo se llama? Observacionales, Quorum para estudios, cualitativos y Prisma para revisiones sistemáticas y metaanálisis, ¿no? Acá lo que quisiera quizás un poco poner énfasis, muchachos, es en que, claro, una cosa es una lectura crítica y quizás para poder entender más y un poquito tener un juicio, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también las limitaciones que pueda tener, digamos, el investigador. O sea, a veces no se pueden cubrir todos los, digamos, los indicadores de las variables. Entonces, es importante en todo caso, ¿no? Que cuando uno, por ejemplo, haga, también no te vas a ceñir, digamos, a cada punto de calidad de la investigación. Tampoco se trata de eso, ¿no? Sino se trata de que en todo caso sinceres información. Y justamente como parte de un artículo, de una redacción, hay una parte donde se declaran las limitaciones que has tenido, ¿no? Entonces, principalmente esas limitaciones están en función a la parte metodológica, ¿no? Entonces, si crees que te falta algo, si crees que no has abordado algún tema, es importante mencionar en las limitaciones, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, eh, puedes, digamos, lograr cumplir pues con estos estándares de calidad. Ahora vamos a ver una pequeña diferencia. Ahora, justo que vamos a entrar a RIFE, les voy a explicar algo interesante que recién el año 2020 se ha implementado en Array, ¿ya? Para estos casos. Bueno, entonces ya tenemos estas guías. Luego de estas guías, ¿y cuál es la idea, no? Al final de la aplicabilidad de estas guías, es pues que se disminuya el sesgo. En otras palabras, si siguen las recomendaciones de las guías, van a haber menos sesgo, pues no em, en tu informe de investigación en todo caso, ¿no? Entonces, este sesgo también tiene una forma de evaluar y como les había mencionado, también hay herramientas, ¿no? ROP2 para estudios clínicos controlados, Cycle, por ejemplo, o Camarates, que son para estudios preclínicos. Ahora, vas a ver que dentro de las herramientas o dentro de los criterios para evaluar el sesgo, muchos de ellos coinciden con los criterios de estas guías. Y recuerda que estas guías están enfocados en dos puntos. Validez interna, que está en función al diseño del estudio, ¿no? Y la validez externa, o sea, cómo es que tu estudio se puede aplicar al siguiente nivel, por así decirlo, ¿no? ¿No? En tanto, los sesgos están enfocados más en la validez interna. Por eso es que cuando evalúas los sesgos, prácticamente estás evaluando el diseño del estudio, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos van a ver que estas herramientas, todos los criterios de estas herramientas coinciden, al menos con, por ejemplo, Circle y Camarates, coinciden con Array.
Es más, estos están enfocados en el diseño, ¿no? De hacer un array. O sea, por así decir, diríamos que una manera más extensa de poder evaluar la calidad sería pues con estas guías, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos guía array para estudio con animales, Consort, estudios clínicos, Strobe para estudios observacionales, Squire para estudios cualitativos. Y en todo esto, quien digamos esté en el centro sería el Prisma, ¿no? Que es, digamos, el referente, pues, para los estudios de metaanálisis y revisiones sistemáticas, ¿no? Bien, entramos brevemente a lo que es Array, que justamente es nuestra, por el tema que nos invitaron a esta reunión. Bueno, estamos en la página de Array, en este caso. Array, ya estamos en la versión 2, ¿no? Hasta el año pasado era la versión 1. Algo interesante aquí en la versión 2 es que en principio tiene 21 criterios, ¿ya? 21 criterios a cumplir, de los cuales los han separado. Antes estaban bueno, no eran ni 21, eran solamente 20, pero estaban todos en uno solo. No sé si todavía está acá. Eh, bueno, habría que buscar, ¿no? El anterior, pero solamente eran 20. Ahora son 21. Entonces, estos 21 criterios se dividen en los esenciales y los recomendados, como dice acá, ¿no? ¿Y por qué esenciales, no? Porque estos criterios son los Doctor, que... buenas noches. Sí, sí. Disculpe, aún se sigue viendo su pantalla de la diapositiva. No ha pasado al navegador. Oh, gracias. Ahora sí se ve. Ahora sí, doctor. Gracias. Ya. Entonces bueno, ingresé a la página de Array, ¿ya? Entonces aquí ingresé a esta guía, les estaba explicando que en esta versión 2, que también ha sido publicado en varios artículos, pero bueno, lo pueden encontrar en varios, pero vea, esto en julio de 2020, ya es la última versión. Tiene tiene dos partes, ¿no? Los 10 criterios esenciales y en este caso sería 11 criterios recomendados. ¿Por qué son esenciales? Porque estos de acá te van a dar la validez interna del- de los estudios, ¿no? Entonces, estos 10 criterios son esencialmente, como se diría, para asegurar pues una validez interna, o sea, validez del diseño del estudio, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos acá, se habla estrictamente sobre el diseño del estudio, se habla sobre el tamaño de la muestra, ¿no? El otro criterio son sobre los criterios de inclusión y exclusión que aplica pues a la población. La randomización, o en todo caso conocido como la aleatorización, ¿no? El cegamento, cegamento es, ¿no? Cuando se ciega pues acá en estudios preclínicos se tiene que cegar, a ver, al que cuida a los animales, no tiene que saber qué grupos son. Eh, el que hace los análisis, por ejemplo, si hubiera un patólogo, el patólogo no tiene que saber qué grupo es el control, qué grupo es el tratamiento. De repente también entra un analista bioquímico, un analista inmunológico, que no tienen que saber
cuál es el control, cuál es el tratamiento, ¿no? Quizás solamente uno de los investigadores, quien es el que hizo la randomización o la aleatorización, es el que sabe, ¿no? Pero los que van a procesar los estudios, hasta el estadista, ¿no? Que va a hacer los análisis estadísticos, no tiene que saber, ¿no? En esto consiste principalmente ese ciegamiento, ¿no? Que es muy diferente a los estudios clínicos, ¿no? En los estudios clínicos también se tiene que, bueno, depende también, ¿no? Se tiene que cegar, en este caso, al paciente, ¿no? El paciente también, dependiendo, para evitar el sesgo de las intervenciones previstas, ¿no? Se le ciega al paciente. Bueno, en este caso, a los animalitos no influiría eso. ¿Qué más tiene que cumplir como esencial, no? La medida de los resultados. Quiere decir que los resultados, los objetivos específicos tienen que ser medibles y que esas mediciones sean pues adecuadas. Que los métodos estadísticos sean los adecuados, ¿no? Ah, como bien sabemos, hay pruebas paramétricas, no paramétricas. Ahora, depende cómo te salen los resultados. A veces hay homogeneidad o no hay homogeneidad. Y entonces ya el estadista verá si va a usar cualquiera de las dos. O sea, por qué vía o cuál es el, ¿no? O ahora, también si solamente es un grupo de tratamiento, un grupo control. Generalmente en los estudios experimentales hay hasta 4 grupos de tratamiento, ¿no? Y un grupo de control o 2 grupos control, ¿no? Entonces, quizás acá es donde se juegan más grupos, ¿no? En los estudios experimentales, ¿no? Entonces, es crítico y muy importante que se detalle, ¿no? Los métodos estadísticos a emplear, ¿no? Eh, Luego también el otro punto a considerar son los animales de experimentación, ¿no? La cepa, la edad, el sexo, ¿no? Eh, los procedimientos experimentales, ¿no? Como por ejemplo, la vivienda, donde van a estar los animales, las condiciones ambientales, ¿no? La frecuencia de la administración de los fármacos, el horario de la administración de los fármacos, ¿no es así? La limpieza de las jaulas, eh, este, lo que siempre nos recomiendan, ¿no? Si es que el estudio va a durar, pues, más de 3 días, que los animales estén expuestos 12 horas a la luz, 12 horas a la oscuridad, ¿no? Entonces, todos esos aspectos del procedimiento hay que considerar, tener en cuenta, revisar en la lectura crítica y que los resultados, principalmente que los resultados sean coherentes con la parte metodológica. Se supone que los métodos detallados en el informe tienen que tener pues coherencia con los resultados. ¿Y qué más decir? Que los resultados tienen que tener coherencia con la discusión, con los objetivos y el título finalmente, ¿no? Entonces, si te das cuenta, todo esto básicamente nos da una solidez para la validez interna de un trabajo de investigación. Fíjate, por el otro lado tenemos las recomendaciones que también se deben tener en cuenta, pero que no son críticos. Ah, otro punto que me olvidaba. Para que un editor, aún así sea de una revista que no esté dentro de por ejemplo, una revista, no sé, pues que esté en una base de datos nacional, ¿no? eh, que todavía no haya llegado, digamos, a las bases de datos internacionales, pero lo que se recomienda y lo que recomienda Arrive en todo caso es que los editores, cuando van a evaluar estudios experimentales, se basen en estos 10 puntos, ¿no? Ahora, de que el editor pueda considerar los otros 11 puntos ya va a depender de las políticas de las editoriales, ¿no? ¿Y qué cosas nos recomiendan? Por ejemplo, el abstract, ¿no? La estructura del abstract. Algunos, el abstract lo ponen bien bonito, bien detalladito, ¿no? El objetivo, te ponen los métodos, los resultados, la conclusión. Algunos no, algunos te lo ponen de manera narrativa. Entonces eso ya depende. Lo importante que en el abstract, eso sí, no falte los puntos críticos, ¿no? La parte introductoria,
el objetivo, la metodología, los resultados y la conclusión, ¿no? Eso sí no puede faltar en un abstract. Ya lo presentes de manera ordenadita o ya lo presentes de manera narrativa, eso va a depender. Luego, el fondo, ¿no? El background es prácticamente la parte introductoria, ¿no? En la parte introductoria tiene que haber, pues, parte conceptual, tiene que haber parte de los antecedentes, ¿no? De las causas, los efectos, ¿no? Etcétera. Los objetivos también tienen que estar claros, ¿no? Esta parte, aspectos éticos, ¿no? Quizás uno de los puntos que ahora bastante se tiene en cuenta para la aprobación de los estudios experimentales con animales es ¿cómo se llama? La aprobación por el comité de ética, ¿no? En las instituciones. La Facultad de Medicina de San Fernando tiene su comité de ética. eh, las diversas facultades, en este caso farmacia, también tiene su comité de ética. La Facultad de Veterinaria también tiene su comité de ética. Cada comité de ética tiene sus propia organización interna, sus propias políticas, ¿no? Y bueno, irán a solicitar información necesaria, pues, ¿no? Ahora, entonces, al final, el comité de ética evalúa el protocolo en este caso, y si, digamos, digamos, cumple esos requisitos o criterios, entonces emite un documento, pues, ¿no? Ya, entonces luego también acá nos habla sobre el- las condiciones de donde habitan, ¿no? Eh, el cuidado con los animales, la interpretación científicas, las generalidades, en este caso, si te das cuenta, esto está más que nada con la validez externa, ¿no? El registro de protocolo, algunos protocolos, los protocolos, por así decir, mejor dicho, se pueden registrar, ¿no? O sea, se pueden publicar los protocolos. Es una manera de registrar también. O también pueden ser registrados ante la institución. Por ejemplo, cuando tú haces un trabajo, una investigación, lo puedes registrar en este caso, en San Fernando tenemos ¿cómo se llama? La unidad de investigación, ¿no? También se pueden registrar los protocolos, ¿no? O las diversas escuelas, ¿no? Cuando hacen tesis, por ejemplo, ¿no? Se registra, pues, ¿no? Digamos, el responsable, ¿no? De grados y títulos, ¿no? Accesos a datos y finalmente las declaraciones de interés, ¿no? Cada trabajo eh, debe haber una declaración de interés, que no haya conflicto de interés, ¿no? Esa es la idea. Entonces, estos son los 21 puntos a tratar o 21 puntos a evaluar cuando estamos frente a una guía a RIPE. Recuerden, ya. Entonces, les estaba explicando que en la anterior versión todo esto lo van a encontrar. No sé si lo tengo acá, pero sí acá está. Por ejemplo, fíjate la Arrive número 1, antes del 2020, de julio 2020, están todos los 20 criterios. Si te das cuenta, están como que mezcladitos, ¿no? Y la verdad que acá era un poco difícil identificar, uy, pero ¿cuál es para validez interna o cuál es validez externa? No te ayuda tanto, ¿no? ¿Y cuáles son los esenciales o no? Entonces van a ver que bueno, y actualmente los artículos que están publicados, de hecho que han sido evaluados en función a esta guía, ¿no? A la antes del 2021, ¿no? Ahora ya está más ordenadito, podríamos decir. Lo cual, bueno, la última vez que revisé estos documentos, fue hace un mes. Por ejemplo, la guía Strobe, ¿no? No, perdón,
Consort todavía tenía la del 2010, o sea, me parece que les falta actualizar, ¿ve? ¿Ve? Tienen el checklist del 2010 todavía, Consort. ¿Te das cuenta? Entonces, Array se ha actualizado mucho, bueno, ya tiene una actualización. En cambio, Consort todavía tiene, son muy parecidos, ¿ah? Son muy parecidos los criterios, pero bueno, no es el tema del día de hoy, sería otra charla, pero van a ver que en las guías Consort todavía manejan los criterios, digamos, en conjunto, ¿no? Bien, bien, entonces aprovechando que estamos acá nomás, y ya que les había mencionado sobre aspectos éticos acá, ¿no? En el punto, ¿dónde estamos? Acá, ¿no? El punto número 14. Entonces, hablar de ética es hablar de las tres R's, pues, ¿no? Definitivamente, en investigación preclínica. Entonces, aquí tenemos es- la página de las tres R, que también, tiene sus novedades, ¿no? Ahora incluso tiene un algoritmo, ¿no? Ustedes bueno, quien esté interesado en todo caso en hacer un estudio, puedes inscribirte, es gratuito, te registras y vas a ingresar a un algoritmo donde te hacen preguntas, ¿no? Y digamos, es como una evaluación, un software que te ayuda a evaluar si es que estás cumpliendo los criterios de las tres R's. Interesante. Entonces, las tres R's nacen pues a raíz del estudio con los animales, a reducir digamos, tres puntos principalmente, ¿no? Reemplazo. ¿Qué quiere decir reemplazo? A ver, con decirte que para evaluar colirios, por ejemplo, antes usaban el método, pues, del ojo del conejo, ¿no? Entonces, si usaban el ojo para ver si eran irritantes, así como los cosméticos, ¿no? Actualmente ya no, hay métodos, digamos, que han reemplazado, ¿no? A usar el ojo del conejo, ¿no? Entonces, si te das cuenta, está enfocado en eso, ¿no? Al reemplazo. Eh, para evaluar, por ejemplo, el aspecto, la eficacia de un producto que recién, digamos, se está evaluando, ¿no? Para inhibir la E. coli, se están postulando estudios microbiológicos para in vitro, en realidad, para evaluar esa eficacia, sin necesidad todavía de llevar a un estudio clínico, ¿no? Entonces, eso es lo que promueve esta asociación, ¿no? Uno de los puntos que promueve es el reemplazo, ¿no? De especies animales. Luego viene el refinamiento, lo que les mencioné en un inicio. Todos los métodos tienen que estar estandarizados. ¿Qué pasa si un método no está estandarizado? Por ejemplo, te sale mal o tienes dudas, sobre todo por la metodología. ¿A qué te lleva eso? A volver a repetir, ¿no? O sea, usaste 36 animalitos para un estudio, vas a tener que usar otra vez 36 animalitos para un siguiente estudio. Aún así digas, no, pero voy a reducir a menos, igual, estás usando más animales. Entonces, a eso va el refinamiento, ¿no? A la parte de poder estandarizar los métodos, ¿no? Entonces, justamente uno de los criterios a evaluar ahí en la parte ética es eso, ¿no? Cómo aseguras de que los métodos que estás usando, pues son validados, lo que les inicié en un inicio, ¿no? Esos métodos tienen que ser estandarizados. Eh, y finalmente la reducción. Acá tiene que ver mucho con la parte estadística, muchachos. Por ejemplo, si nosotros usamos los criterios estadísticos, van a ver que por cada grupo nos salen 13, 14, 15 animales para poder hacer un estudio experimental. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan necesarios serán tantos animales por grupo, ¿no? Entonces, ahí ya entran los criterios quizás también, o sea, están de la mano con la estandarización, ¿no? Porque, ¿por qué voy a usar tantos animales si con 5, 4
repitiendo, o sea, teniendo 4 animales y con esas repeticiones puedo hacer un análisis estadístico y es confiable, porque el método también es confiable, entonces puedo lograr esto, ¿no? La, la reducción del número de animales por cada grupo, ¿no? Entonces, quizás por eso van a ver que muchos de los estudios no se aplica netamente así como, por ejemplo, en un estudio observacional para determinar el tamaño de muestra, ¿no? Usamos fórmulas, no sé, pues para poblaciones conocidas, poblaciones no conocidas, ¿no? Etcétera, y nos sale pues un determinado número, no lo vamos a ver en estudios experimentales, ¿no? Generalmente el número o tamaño de muestras está en función a al método estandarizado, ¿no? Entonces eso hay que explicar, ¿no? O sea, no es que no esté y así nomás no aparezca, no, eso tendría que venir explicado en el informe de investigación, ¿no? Entonces, básicamente en eso consiste el principio de las 3 R's en líneas generales. Los invito en todo caso a que puedan visitar esta página. Van a encontrar acá esta herramienta que te va a permitir, digamos, son a manera de preguntas y al final de eso te dan una retroalimentación, ¿no? ¿Qué aspectos mejorar en cuanto al diseño que estás proponiendo? Bien, bien. Brevemente antes de pasar a la lectura crítica, eh, quería un poquito mencionar sobre el sesgo de las investigaciones. Recuerden que les mencioné que el sesgo está en función a la calidad del estudio, pero en el diseño, ¿no? O sea que, ya. Ahora, y bueno, ¿qué es el sesgo? Pues prácticamente pueden enfocarse de diversos puntos, ¿no? La calidad de investigación es lo mismo que el sesgo. Entonces, ¿qué cosa es el sesgo? Es la sobreestimación o subestimación del verdadero efecto de una intervención. O sea, nosotros cuando ya hacemos nuestra prueba de hipótesis, ¿verdad? Concluimos de que sí fue eficaz o no fue eficaz. Nosotros ya en este punto podemos concluir, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la canaglifosina, ¿no? Que es un fármaco, actualmente, entre todas las glifosinas, entre todos los fármacos usados para la diabetes, en este caso, que tengan la característica de las glifosinas, la canaglifosina es uno de los fármacos que hasta el momento ha dado mejores resultados como nefroprotector, ¿no? La dapaglifosina también, pero quien digamos estaría digamos más digamos cerca sería la canaglifosina. Y entonces para nosotros en un estudio experimental afirmar que la canaglifosina fue, no sé, pues mejor que la metformina, por ejemplo, porque la metformina también es nefroprotector, pero ya está claramente, digamos, hay estudios clínicos inclusive que refuerzan que la canaglifosina es mejor. La cosa es que si yo afirmo eso, definitivamente, ¿no? Puedo estar sesgado, ¿no? Y, y ese sesgo, ¿dónde puede aparecer? Justamente es en el diseño, ¿no? Principalmente en el diseño, ¿no? Entonces tengo que identificar muy bien, o tengo que asegurarme de que haya la menor cantidad de sesgos, ¿no? Para no sobreestimar un efecto. O como también en el error tipo 2, ¿no? No digo que no hay efecto, pero cuando sí, realmente sí hay el efecto, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Esta parte, ¿no? Y quizás estas herramientas, como su nombre lo dice, son herramientas, pero mucho va a depender, uno, de la experiencia y segundo,
de la calidad de evaluación, ¿no? Muy al margen de la herramienta que uses, ¿no? Porque la herramienta también puede llevarte este, a interpretar mal las preguntas, qué sé yo. Eh, Ahora, el sesgo es causado por deficiencias en el diseño, ¿no? En la realización del experimento, en el análisis de los resultados también, ¿no? Sobre todo acá, cuando los que evalúan los resultados, pues a veces cuando conocen quién es el grupo de tratamiento, quién es el grupo control, puede haber alguna influencia, ¿no? A favor del grupo control, ¿no? No se sabe, entonces mejor cegar, pues, ¿no? Por eso se decía. Entonces todo eso puede llevar a errores. Bien, fíjate, eh, eh, según Cochrane, ¿no? Que son los referentes para hacer investigaciones, los metaanálisis, pues, ¿no? Metaanálisis y revisiones sistemáticas, ellos manejan una herramienta, ROP2, ¿no? Ellos, por ejemplo, el ROP2 lo manejan en función a estos tipos, a estos 5 dominios o posibles orígenes de sesgo, ¿no? Derivados del proceso de la asignación aleatoria, por las intervenciones previstas, esto es cuando el investigador o cuando el paciente sabe sobre qué medicamento o qué tratamiento le están dando. Sesgo por falta de datos de desenlaces, esto muchas veces suele suceder porque en el camino no ves hay pacientes que dejan de adherirse al tratamiento. Sesgo en la medición del desenlace, por ejemplo, o sea, esto suele suceder cuando el que analiza o cuando los que evalúan, ¿no? Los desenlaces saben quién es el grupo control, grupo tratamiento, y el informe selectivo, ¿no? Ya. Entonces, fíjate, todos estos posibles dominios de sesgos van a llevar a sesgo de selección, realización, deserción, detección, información, ¿no? Entonces, a partir de acá, actualmente ya son 5 dominios. Al 2021 son 5 dominios los que manejan. 5 tipos de sesgo también. Aparte de esto, hay un sesgo de publicación, ¿no? Que también se viene manejando con bastante énfasis esta parte, ¿no? Esto sobre todo cuando se hace una revisión sistemática, porque los sesgos de publicación, ¿qué sucede, no? A veces nos centramos solamente en estudios, por decirte un ejemplo, ¿ah? Solamente en estudios de bases de datos indexadas, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Pueden haber situaciones donde los resultados no salieron como uno pensaba y no se publicaron o se demoraron en publicar. A veces la, la parte financiera, ¿no? La parte administrativa se demoró y no se publica la investigación, sea cual fuera el motivo. Pero hay alguna investigación que contradice las investigaciones favorables y hay una investigación desfavorable que no está publicada. ¿Te das cuenta? Entonces, obviamente, cuando tú haces tu revisión sistemática, estás enfocado en las que están publicadas, ¿no? Y las que no fueron publicadas, o por ahí también a veces hay tesis que no están publicadas en bases de datos indexadas, pero están en los repositorios de las universidades, ¿no? Entonces, en este sesgo de publicación, justamente está esa parte, ¿no? Está en no solamente enfocarte en una literatura de bases de datos indexadas, sino también en una literatura gris, como le llaman, ¿no? Ya, entonces, eh, o a veces también bueno, pueden haber muchas situaciones que pueden llevar a un sesgo de público. Por eso es importante también este tipo de evaluación. Bien, bueno, esto es en cuanto al sesgo e investigaciones clínicas. Ahora ustedes dirán, ¿y a qué viene todo esto, no? Y justamente en esta diapositiva, lo que les quería mencionar, como dice, ¿no? ¿Cuál es la importancia de evaluar el sesgo en los estudios con animales? Esta fue una publicación ya del 2002 en Lancet, el 24 de agosto de 2002, de Peter Standrock, ya.
Él en esta, es como una carta del editor, ¿ya? Es una editorial que, ¿no? Carta del editor que publicó, pero publicó dos puntos, ¿no? Resulta que él hizo una revisión sistemática de estudios clínicos 2001 sobre el nimodipino, ¿no? Y en esta revisión sistemática encontró de que el nimodipino no redujo la muerte después del accidente cerebrovascular, a pesar que ya estaba autorizado, ¿no? Estaba autorizado del uso del nimodipino para reducir las muertes por accidente cerebrovascular. Pero resulta que de esta revisión no dio. Entonces, ese mismo año, el mismo autor hizo una revisión sistemática de estudios preclínicos con animales. Y lo que encontró fue sorprendente, ¿no? Porque no eh, habían solamente 20 estudios, de los cuales esos 20 estudios no, cuando hizo pues el metaanálisis, resultó de que no era suficiente, ¿no? Para poder, o sea, las evidencias preclínicas no concluían o no podían ser, digamos, motivo para ya pasar a un, a un estudio clínico, ¿no? Además, en 10 investigaciones encontraron que la calidad metodológica, justo de lo que estamos hablando, ¿no? Del diseño, fue mala, ¿no? Y asimismo también encontró, ¿no? De que habían estudios preclínicos y clínicos que se estaban realizando simultáneamente, ¿no? Esta publicación fue un escándalo en ese entonces, ¿no? Entonces de ahí, a partir de esta publicación, ¿no? ¿Qué sugiere, pues, no, Peter Sack, en función a los estudios de Horn y colaboradores, que las revisiones sistemáticas en estudios con animales, ¿no? Eh, deben ser requisitos antes del diseño de ensayos clínicos, ¿no? Va a depender en realidad, ¿no? Pero en todo caso, lo que acá no, de esta pequeña experiencia, es importante y es necesario que hayan pues revisiones sistemáticas, ¿no? Con animales, ¿no? Cosa de que no es muy poco, ¿no? Es por eso que toma fuerza, pues, y salen dos, digamos, dos puntos, ¿no? El primero es Camarates, que les dije que también dan las pautas para una revisión sistemática, y tenemos la herramienta por la cual también nos invitaron a esta ponencia, es sobre CICOR, ¿no? Systematic Review Center for Laboratory Animals Experimentation, CICOR. Entonces, esta es la herramienta, ¿no? Poquito antigüita, pero actualmente todavía se usa esta herramienta para evaluar el sesgo en el contexto de una revisión sistemática de estudios con animales. Entonces, vamos a ver que muchos estudios ya a la actualidad existen con esta herramienta, ¿no? Entonces, esta herramienta, vamos a ver que tiene, así como los estudios clínicos, ¿se acuerdan? Para el ROP2 tienen 5 dominios, bueno, acá tienen 10 dominios, ¿no? Y cada dominio está relacionado con un sesgo, pues, ¿no? Entonces, acá tenemos el dominio de la designación aleatoria. ¿Te acuerdas que esto es uno de los criterios de Array? ¿Ya? Características de la línea base quiere decir desde el inicio, pues, ¿no? O sea, acá tienes como que te lleva a ver si es que la línea base, o sea, grupo control y grupo de tratamiento, todos parten desde un mismo punto de partida, ¿no? Y ahora que al grupo control le des de un tratamiento, perdón, le des o no le des, no sé, pues el fármaco, y al grupo control si le des, entonces, pero todos están partiendo de una misma línea base, ¿no? Ocultamiento de la asignación, ¿no? O el segamento. La vivienda aleatoria, donde viven los animales, tiene que ser de forma aleatoria. Ocultamiento de los cuidadores o investigadores, cegamiento a los investigadores, evaluación de los resultados aleatorios, el ocultamiento de los evaluadores de resultados, ¿no? Del bioquímico, del médico anatomopatólogo, perdón, el médico patólogo, no tiene que saber, ¿no? Cuál es el grupo control, grupo de tratamiento. Si los resultados están incompletos, si hay un informe selectivo o otros tipos de sesgos. Si te das cuenta, entonces, todos estos criterios que nos menciona Cycle está dentro de Array. Y justamente está dentro de los 10 primeros criterios, ¿no? Entonces, estos se dicen dominios de sesgos porque son los puntos de partida para errores y sesgos. ¿Y cuáles son los tipos de sesgos? Tenemos
Uno, dos, tres, cuatro, cinco sesgos, ¿no? Selección, desempeño, detección, deserción, notificación, ¿no? Ahí está detalladito los tipos de sesgo. Bueno, en realidad para hacer se tendría que hacer una ponencia, ¿no? Para explicar detalladamente el proceso para hacer un análisis de sesgo. Lo que les puedo adelantar o lo que les puedo decir es que el ROP2, que es para evaluar sesgos en estudios clínicos, también tiene un algoritmo ya prácticamente solamente es alimentar, se puede descargar, ¿no? De la base de datos Cochrane. El ROP2 es una herramienta que se puede descargar, y puedes hacer tu análisis de sesgo solamente ingresando los datos, obviamente del artículo que previamente has revisado, ¿no? En cambio, si tú tienes un artículo, experimental con animales de investigación, no, todavía no hay ese algoritmo, ¿no? Tenemos que responder en un checklist pregunta por pregunta, ¿no? En realidad. Pero esto se espera que aquí veo, bueno, no soy especialista en la parte metodológica de revisiones sistemáticas, pero veo que sí se pueden, digamos, simplificar, ¿no? Y más o menos lograr 5 dominios de sesgo que nos permitan quizás un mejor manejo de la evaluación, ¿no? De la calidad de los estudios. Bien, chicos. Eh, los estudios con animales definitivamente también deben evaluarse los sesgos de publicación. Acá tenemos un artículo, ¿no? Donde justamente en este artículo hicieron una revisión sistemática, ¿no? Sobre el sesgo de la diseminación, o sea, de la publicación, ¿no? De las revisiones sistemáticas. ¿Y qué encontraron, no? Fíjate, cosas que pueden influir en el sesgo de publicación, ¿ah? No evaluaron la calidad metodológica de los estudios, 71 artículos. Estudios clínicos, estamos hablando de estudios preclínicos. No evaluaron la heterogeneidad, o sea, los resultados, ¿no? De cada resultado de interés se supone que tienen que evaluarse, pues, si es que son o no son homogéneos, pero no se evaluó 81% de artículos. No evaluaron el sesgo de difusión, o sea, 87%. Y los estudios clínicos que refirieron investigaciones preclínicas para justificar su estudio fueron 76%. O sea, mira, hay un alto porcentaje de estudios clínicos, ¿no? O sea, que para proponer un estudio clínico se basan en estudios preclínicos y estamos hablando de un 76%. Y de este 76% la pregunta es, ¿no? ¿Cuántos estudios no habrán pues con alto índice de sesgo, ¿no? Entonces, la pregunta al final es, eh, ¿cuán importante, ¿no? En primer lugar es seguir una guía, ¿no? Una guía al menos estandarizada, ¿no? Para estudios preclínicos y asimismo cuán importante antes de entrar a la investigación clínica es importante hacer una revisión sistemática de estos estudios, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos las dos guías por las cuales nos invitaron. Tenemos al Cycle, enfocado en análisis de sesgos, y tenemos a nuestra guía Arrive, ¿no? Bien. Eh, Vamos a tratar ya en esta última parte, les envié dos artículos. Vamos a revisar uno de los artículos, ¿ya? Según la guía Arrive, en este caso, ¿ya? Bien. Entonces el artículo que vamos a revisar ahora es el artículo que dice pues efecto antidiabético y renoprotector, ¿no? De la coffea arábica. Bueno, en este caso de la pulpa de la coffea arábica. A ver, vuelvo a poner abajo, no sé. Ya. Dice,
efecto antidiabético y renoprotector del extracto acuoso de la pulpa de la coffea arábica, ¿no? A través de la preservación de los transportes de catión orgánico eh, y del sistema de estrés oxidativo, ¿no? En ratas con diabetes tipo 2, ¿no? Bien. Vamos a contextualizar un poquito este estudio para poder entender. El objetivo de este estudio entonces es evaluar pues el efecto hipoglicemiante y renoprotector, ¿no? Del extracto acuoso, de la cofia arábica en ratas con diabetes inducida por estreptozotocina. Entonces la estreptozotocina es un fármaco, ¿no? Que se usa para inducir diabetes experimental, ¿no? Porque va a alterar la función de las células beta del páncreas. Ya. Entonces, por un estrés oxidativo, al final lo que va a hacer, pues, va a disminuir la función de las células betas del páncreas. Ya. Entonces, de este estudio, ¿cuáles son los resultados de interés, no? Por lo cual, llamó la investigación, ¿no? Uno es los parámetros bioquímicos. Por ejemplo, acá se evaluó, pues, si mal no me equivoco, la glucosa, los triglicéridos, este, también se evaluó, la insulina, ¿no? La insulina, la resistencia a la insulina. Se evaluó también, si más no me equivoco, la tasa de filtración glomerular, ¿no? Entonces, son importantes, ¿no? Sobre todo la tasa de filtración glomerular y la albuminuria son dos puntos importantes en la bioquímica para determinar si estamos frente a un riñón, pues, con deficiencia o con insuficiencia, ¿no? Ya, ¿qué más evaluaron acá? Eh, Mediante un estudio histopatológico evaluaron la estructura del glomérulo, ¿no? Y también de los túbulos. Eh, Tanto en el suero y en el riñón evaluaron también la lipoperoxidación, ¿no? En este caso, como marcador o como sustancia usan almalondialdehído. Asimismo, se evaluó la actividad de los transportadores orgánicos, ¿no? En este caso es transportador aniónico y catiónico, ¿no? Transportador aniónico 1, transportador aniónico orgánico 3 y transportador catiónico orgánico 2. También que evaluaron la presencia de estas enzimas antioxidantes, ¿no? Catalasa, superóxido dismutasa y glutatión peroxidasa. Asimismo también evaluaron la proporción, ¿no? De la proteína quinasa fosforilada, ¿no? Que sería, pues, si esta proporción sale elevada, quiere decir que está relacionado con un estrés oxidativo, ¿no? Bien, veamos cuál es el contexto, ¿no? Acá tenemos un túbulo proximal, por ejemplo. Acá está el lumen. Y vemos que estos transportadores, por ejemplo, el transportador orgánico 2, que es el más importante, se podría decir, es el que, digamos, permite el aclaramiento, ¿no? De ciertas sustancias tóxicas que van a entrar en el organismo, sobre todo cuando hay una polimedicación. Este transporte orgánico toma una función importante, ¿no? Porque va a permitir el aclaramiento, ¿no? Como puedes saber, acá hay fármacos como metformina, el cisplatino, ¿no? Algunos metabolitos como la creatinina, ¿no? La cimetidina, el omeprazol, no está acá, pero también, ¿no? El omeprazol, ¿no? Todo eso permite el aclaramiento, este transportador. Bueno, el tema es el siguiente, ¿no? Como nosotros estamos induciendo diabetes con la estreptozotocina, la estreptozotocina va a generar una neurotoxina, ¿no? Que es el MPP, que
es el 1-metil-4-fenilpiridium. Entonces, esta neurotoxina, como cualquier producto desecho, pues se va a tener que eliminar, solo que tiene una gran afinidad a este transportador catiónico orgánico 2, ¿no? Entonces, esta neurotoxina lo bloquea, ¿no? Entonces, ¿esto a qué va a conllevar, ¿no? Estrés oxidativo, incremento de la, ¿cómo se llama? De la glicación avanzada, por ejemplo, cuando estos productos glicados se unen a sus receptores, estalla un estrés oxidativo, se va a incrementar la función del sistema renina-angiotensina, ¿no? Esto más que nada en una respuesta hemodinámica, ¿no? Con la finalidad, pues, de restablecer la función del riñón, pero como ustedes saben, al incrementar el sistema renina-angiotensina, lo que vamos a tener, pues, es una contracción de la vía aferente, ¿no? Y por lo tanto, en un primer inicio se va a incrementar, ¿no? La filtración glomerular y finalmente va a reducir, ¿no? Se va a incrementar la acción de la proteína quinasa C, fosforilada en este caso, y pues esto obviamente va a alterar la función renal, ¿no? Y que esto se puede medir mediante la albuminuria, la filtración glomerular, la resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, más o menos ese es el contexto con el cual se está proponiendo este estudio, ¿no? Entonces, lo que propone aquí básicamente es el efecto hipoglicemiante y renoprotector de este extracto, ¿no? Entonces se supone que este extracto va a favorecer, o en todo caso, se entendería que va a ayudar a que funcione o que esté, digamos, conservado, ¿no? Este transportador catiónico orgánico, ¿no? El 2, ¿no? Principalmente. Obviamente, esto pues va a conllevar a una disminución de la albuminuria, disminución de la resistencia de insulina, ¿no? Y entre otros aspectos. Hay ahí la conservación de la estructura del glomérulo, pues, ¿no? Y de los túbulos. Bien. Entonces, en ese contexto, veamos, aquí he descargado la guía RIPE. Es el checklist, ¿no? Es una herramienta, es un checklist. Y bueno, nos enfocaremos, empezaremos por los 10 primeros parámetros, ¿no? Por ejemplo, el primer parámetro nos habla sobre el diseño del estudio, ¿no? Entonces, el primer punto es que si los grupos son comparables, ¿no? Se incluye el grupo control, ¿no? O en todo caso, si es que no se ha usado un grupo control, ¿no? Bueno, el tema es que sí hay un grupo control, ¿no? Y está en la página 10, ¿no? Del artículo en este caso. Si nos vamos aquí a este artículo. Bueno, en principio, como les había mencionado, el artículo tiene que tener un abstract, ¿no? Este es un abstract, si te das cuenta, es un abstract narrativo. No está separadito, como quisiéramos a veces, pero sí está el objetivo acá. Están los resultados. Lo que es sombreado de amarillo son los objetivos. Las 4 primeras líneas es parte de la introducción, el contexto, ¿no? Luego viene ya la parte metodológica, ¿no? Acá vienen los grupos que se formaron. Luego vienen los resultados y finalmente viene la conclusión, ¿no? Entonces es un abstract en forma narrativa. Tienen sus palabras clave. Estas palabras clave se supone que forman parte de los descriptores de salud, ¿no? En este caso, MESH.
Viene la introducción, ¿no? Tiene su parte introductoria. En la parte introductoria claramente se explica, pues, los conceptos, algunos antecedentes, ¿no? Antecedentes tanto de la enfermedad, ¿no? De la diabetes, como antecedentes también de justamente de estos transportadores orgánicos, que es el motivo del estudio. Se mencionan los antecedentes de la especie vegetal, en este caso de la coffea arábica, ¿no? Los metabolitos que tiene, ¿no? Y finalmente, la intención del estudio, ¿no? Que es evaluar, pues, la eficacia protectora, ¿no? Renal. Bien, entonces, eh, bueno, según este artículo, ya de frente se pasan los resultados, ¿no? Es importante mencionar que, bueno, esto también ya debe ser las, las normas, pues, ¿no? De la editorial, pero los métodos sí están, ¿no? Solo que están en la parte final y empiezan en la página 10, ¿no? Aquí están los métodos, perdón, empiezan en la página 9. Luego de los métodos ya entran a tallar los resultados. Después de los resultados, la discusión, ¿no? Y finalmente la conclusión, ¿no? Tenemos las contribuciones de cada autor, este, la, eh, ¿cómo se llama? Los que han facilitado los fondos, si es que hay conflictos de interés, etcétera. O sea, es un artículo a simple vista, como dijimos, completo, ¿no? Ya, ahora viene la evaluación, ¿no? Estábamos en el primer punto que correspondería a si es que existe grupo control, ¿no? Y eso está en la página 10. Como puedes apreciar acá, en este cuadrito, fíjate, acá están los grupos bueno, los he resumido así como están, ¿no? El grupo uno es el de, es el que tiene una dieta normal. El grupo 2, dieta normal más el extracto, en este caso el extracto del café, de la coffea arábica. El grupo 3 es el grupo diabetes. El grupo, ya, el grupo 4 es el grupo que tiene diabetes más extracto. El grupo 5, diabetes más metformina. Y el grupo 6 es un grupo que tiene diabetes más extracto, adicional a ello, metformina. Bien, entonces, eh, como puedes apreciar, si tiene su grupo control, que es el grupo 3, ¿no? De la diabetes. También podemos considerar como grupo control al grupo de dieta normal, ¿no? Entonces, por todo lado, por donde se pueda apreciar, sí existe grupo control. Entonces, por ese motivo es que sí existe grupo control, ¿no? El grupo experimental, ¿no? Eh, Como podemos apreciar, sí también presenta pues grupo experimental, ¿no? Ya, ahora, el tamaño de la muestra, ¿no?
aquí hay un punto. En la parte metodológica no dice el tamaño de la muestra, pero sí está en la página 3 y está sobre todo en la tabla 1, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver acá en este estudio. Aquí está la tabla 1. Están todos los parámetros evaluados. Eh, y cada resultado está dado en un promedio y una desviación estándar. Y el número de animales, en este caso, por cada grupo es de 6 a 8, ¿no? Entonces sí está, solo que no está en la parte metodológica. Debería decirlo por un tema de orden, pero no lo está. Ya, entonces es una observación, pero no es crítica porque sí lo menciona. Ahora, lo que sí no menciona acá y lo tendría que especificar es por cada grupo cuántas ratas hubieron. Pero a veces también eso es dificultoso porque este método consiste en separar todas las ratas diabéticas y a veces pues no hay la cantidad suficiente de ratas porque no todas hicieron diabetes, eso sucede en estos métodos, ¿no? Entonces quizás por eso solamente pusieron un rango, ¿no? De 6 a 8, ¿no? Ya, entonces, por lo tanto, consideramos que sí está. Ahora, eh, aquí en el punto B del número 2 dice, ¿no? Si se determina el tamaño de muestra, pues no, en ninguna parte no se indica el tamaño de muestra, ¿no? O sea, recuerda que hay un rango de 6 a 8, pero no especifica cuánto específicamente, ¿no? Tampoco se calculó el tamaño de muestra. Debería calcularse el tamaño de muestra, o por lo menos mencionar cómo es que se... Les dije en un inicio que a veces es complicado hacer una fórmula para el tamaño de muestra, pero por lo menos mencionar, ¿no? En función a qué o cuál es mi referencia para poder tener en cuenta el número de animales por grupo, ¿no? Luego tenemos a los criterios de inclusión, ¿no? Acá, por ejemplo, dice si se describe los criterios de inclusión. Acá básicamente el criterio de inclusión son las ratas diabéticas y que eso también lo menciona en la página 10, ¿no? En la página 10 de este artículo se incluyen a todos los animales que se hizo el análisis del nivel de glucosa y tuvieron más de 250 miligramos, ¿no? Por decilitro, ¿no? Entonces ya esto viene a ser un criterio de inclusión basal, ¿no? O inicial. Ya luego se administran los tratamientos, ¿no? Bien. Dice si se excluyó algún animal o... Bueno, en este caso no se menciona o simplemente se pone no se excluye. Eh, Ahora, dice que por cada análisis se reportó el número exacto, ¿no? De animales. Bueno, acá estoy poniendo de que no. Solamente hay un rango, ¿no? De 6 a 8, pero no hay un número exacto de animales. Acá se podría explicar, ¿no? Se podría mencionar de que por las características del diseño es probable de que no se pueda manejar eso, ¿no? Bien. Luego viene lo que es randomización. Menciona pues si es que fue aleatorio. Entonces aquí sí indica en la página 10 del artículo, también menciona que sí fue aleatorio. Eso por ejemplo acá.
los animales fueron randomizados y divididos en 6 grupos, ¿no? Entonces quiere decir que sí hubo una randomización. Lo malo que aquí no explica cómo es que hicieron la randomización o aleatorización, ¿no? Debería decir de que se evaluó, o perdón, se aleatorizó, ya sea por un método, el más sencillo es el sorteo, ¿no? Se hace un sorteo y, bueno, primero se identifican, pues, ¿no? Por ejemplo, si son 36 ratitas, a las 36 se le enumera del 1 al 36 y se hace un sorteo para asignar a cada uno su grupo, ¿no? Esto también se puede hacer mediante un Excel, ¿no? Con la fórmula de aleatorización. Sea cual fuera el método, se tiene que explicar, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, no lo menciona. Eh, Luego habla sobre el cegamiento, ¿no? Esta parte es importante. Les expliqué que se tiene que cegar sobre todo a los investigadores, al que cuida, ¿no? Investigadores, llámese analistas, llámese investigador asociado, todos tienen que estar cegados, excepto el investigador que hizo la aleatorización, obviamente, ¿no? Pero eso, por ejemplo, no menciona en ninguna parte del artículo, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, sí puede llevar a un sesgo, y ese sesgo es el sesgo de selección, ¿no? Y por ese sesgo de selección, sí, digamos, este artículo, a ver, ¿qué se suele hacer en estos casos, ¿no? Quizás escribir un correo al corresponsal y preguntar, ¿no? Por ese punto. Porque también, ¿sabes qué puede ser? Algunas editoriales te cobran por, por, por letras, ¿no? Entonces, de repente el financiamiento que tuvieron no cubría todo el número de páginas, ¿no? Entonces, quién sabe, muchos motivos podrían haber. Entonces, le puedes preguntar al editor sin ningún inconveniente. Perdón, al editor digo al corresponsal, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, nos preguntan, o bueno, el checklist continúa con la medida de los resultados, ¿no? Bueno, eh, aquí, por ejemplo, ya entra la parte de los resultados y si es que hubo una buena medición, ¿no? Entonces, todo esto empieza desde la parte metodológica. Por ejemplo, en la parte metodológica, según los resultados de interés de este estudio, aquí los he subrayado. Por ejemplo, para los análisis bioquímicos, ¿no? Acá claramente nos menciona que se hizo el análisis se evaluó la resistencia a la insulina, se evaluó la filtración glomerular, ¿no? Eh, se evaluó también el malondialdehído, ¿no? En la parte histológica, dos puntos principales, ¿no? La estructura del glomérulo y también la expansión del mesangial, ¿no? Entonces, para eso se usaron la tinción con hematoxicilina para la estructura del glomérulo. Ahora, para la expansión del mesangio se usó este reactivo, ¿no? El ácido periódico de Schiff, ¿no? Ya luego viene ya la parte de actividad, esta ya es parte inmunológica, donde se evalúa pues la actividad en este caso de de los transportadores. Aquí se evaluó los triglicéridos y la lipoperoxidación en el riñón. Acá se evaluó los antioxidantes, en este caso la superóxido dismutasa, la catalasa. eh, Aquí se evalúa pues la expresión, en este caso de las proteínas de la proteína quinasa fosforilada para ver si es que ha habido una disminución de la actividad del transportador de catión, ¿no? Entonces, al menos cubre
O sea, la metodología sí está cubriendo todos los resultados de interés, ¿no? Entonces, por lo tanto, entonces sí está claro, ¿no? Los resultados de interés. La hipótesis también está clara. De hecho, que aquí sí hay una hipótesis clara, porque sí hay grupos, en todos han usado grupos controles y grupos tratamiento, ¿no? Entonces, sí va. Los métodos estadísticos, bueno, según lo que estábamos revisando acá, básicamente son, como son diferentes grupos, un ANOVA, se hizo el ANOVA, acá dice, ¿no? En el artículo se hizo el ANOVA para ver si es que hay diferencia significativa entre los grupos y menciona de que se hizo un análisis entre los grupos, pero no menciona cuál es la prueba estadística entre grupos. Eso es la única observación, ¿no? Ahora, perdón, acá dice, ¿no? Si hubo un análisis post hoc de comparación múltiple, ¿no? Pero no dice cuál, ¿no? Tukey es una de las más comunes, pero acá no lo dice. Y se usó, bueno, en este caso el software. Es un software usado bastante en investigación experimental, que también puede ser el SPS también, ¿no? Pero está bien. Por lo tanto, sí, lo malo es que no menciona, acá lo único que he puesto es que no menciona la comparación entre grupos, ¿no? De ahí, luego vienen los experimentos con animales, ¿no? Se menciona sobre las especies, las cepas, ¿no? Sí se menciona. Alguna información relevante sobre la salud de los animales, si hay alguna modificación genética. Esto aplica, por ejemplo, cuando se tratan o cuando se hacen estudios con animales, pues, con modificaciones genéticas, ¿no? En este caso no eran animales ratas Wistar, o sea, acá se podría considerar en todo caso no aplica, ¿no? Que sería lo más adecuado, ¿no? No aplica para nuestro caso. No hemos empezado de ratas con mutación genética. O a veces se bloquean pues los receptores, ¿no? Intencionalmente para evaluar. Eh, luego dice, para cada experimento se incluyó los controles, se describió los procedimientos, definitivamente sí, ¿no? Todos estos puntos sí se consideraron. Y en cuanto a los resultados, por cada grupo se incluyó los resultados, los reportes, sí. Acá están, vamos a ver los diversos resultados, por ejemplo, por cada resultado de interés, ¿no? Acá están los parámetros bioquímicos, glucosa, ¿no? Claramente se ve que el grupo de diabetes es el que tiene más. Esta data se recogió supuestamente ya a término, ¿no? O sea, ya después de como que 4 semanas, ¿no? También se evaluó los triglicéridos, la insulina, la resistencia a la insulina, la filtración glomerular. Eh, en el análisis histopatológico, dos puntos, ¿no? La estructura del glomérulo. En este primer punto vemos que el que tiene diabetes, fíjate, la cápsula de Bowman es más estrecha que una rata diabética normal. La base, estas células basales, bueno, no se nota mucho, pero sí deben estar engrosadas. Hay una disminución del lumen, ¿no? De los túbulos. A diferencia, ¿no? Fíjate, ya con ratas con tratamiento, la cápsula de Bowman menos estrechas, los lúmenes también menos estrechos, ¿no? Entonces hay una estructura conservada con los tratamientos. En cambio, en este caso la expresión del mesangio, todo lo que está de un color lila tenue es el mesangio, ¿no? A su vez también se puede ver acá un estrechamiento también de la cápsula de Bowman, el lumen también se ha estrechado. En cambio ya acá cuando está con tratamiento, fíjate, ¿no? Se puede ver una menor área en todo caso de la extensión del mesangio, ¿no? Como ustedes saben, el mesangio está involucrado en las actividades hemodinámicas, ¿no? De los glomérulos.
de las células mesangiales, ¿no? Internas, externas. Entonces, sí se puede apreciar los resultados histopatológicos. Se puede apreciar también los resultados de malondialdehído, donde se puede apreciar que el malondialdehído está más elevado en grupo de diabetes. En el riñón, en el tejido renal también está elevado, los triglicéridos también. Acá lo que se puede apreciar en un resumen, aquí lo que se puede apreciar es que hay un incremento de la acción del cotransportador 2, ¿no? O sea, el, este es ¿cómo se llama? Para, no, el metil 4-fenilpiridium transporte. Acá lo que podemos apreciar es que está disminuido, ¿no? Eso quiere decir que no ha habido mucho consumo por parte del OCT2. Acá vemos los antioxidantes, la expresión de los genes de los antioxidantes. Vemos que hay una clara disminución de la superóxido dismutasa, de la catalasa con la diabetes. Con los grupos tratados, en cambio, hay un ligero incremento. Y finalmente vemos aquí que la proteína fosforilada en el grupo diabetes está más, en los grupos tratamientos hay menos, o sea, ¿esto qué implica? Que hay menos estrés oxidativo en los grupos tratados. Y si te das cuenta, cada barrita tiene sus diferencias significativas referente al grupo control, ¿no? Y todos están expresados así, ¿no? Cuantitativamente. Entonces, claramente acá se puede detallar, no el valor exacto, pero sí al menos poder concluir si hubo o no diferencia significativa, ¿no? Entonces, por lo tanto, los resultados se describieron estadísticamente, fueron aplicables, entonces todo esto sí se menciona. Entonces acá, en la evaluación de estos 10 primeros puntos, quizás lo más crítico, podríamos indicar que es esta parte, ¿no? La estrategia de la randomización, ¿ya? Y el cegamiento también. Esos son los dos puntos más críticos, pero entre los dos, el más crítico es la randomización. Y que se puede solucionar, sí, se puede solucionar escribiéndole al corresponsal, ¿no? Para que nos pueda aclarar este punto. Ahora, sobre el seguimiento también se le puede mencionar, ¿no? Y lo más probable es que te vaya a decir que sí hubo seguimiento, ¿no? Bien, bien chicos. Eso sería prácticamente en función a los 10 primeros puntos, ¿no? Más principales, ¿no? Que nos pide esta guía. Porque también en la siguiente parte nos habla pues sobre el abstract, sobre la introducción, los objetivos. Quizás el punto más importante de este segundo grupo es la autorización del comité de ética, ¿no? Y en efecto sí tiene comité de ética esto. Acá claramente en este artículo, ah, eso está en la parte metodológica. Siempre aparece en la parte metodológica. Y dice, se usaron ratas Wistar machos con peso de 170-20 que fueron obtenidos del Centro de Animal Nacional de Salaya, de la Universidad de Salaya en Tailandia. Dice, la facilidad y los protocolos fueron aprovechados, perdón, proveídos por el Laboratorio de Cuidados Animales de la Facultad de Medicina de Chang. Eh, el protocolo, este es el protocolo, número 10-25-59, ¿no? Entonces sí tiene un protocolo de comité de ética, aunque acá dice que el protocolo no dice necesariamente, porque hay que tener en cuenta que el protocolo es el proyecto también, ¿no?
Acá lo que menciona es que el protocolo, o sea, el proyecto, ¿no? Incluido toda la parte del manejo de los animales ha sido aprobado con esto, ¿no? En este comité, dice, a ver, comité de la Facultad de Medicina, nada más, dice. A ver, los protocolos y las facilidades de los animales fueron aprobados por el laboratorio de cuidados de animal. Habría que ver el alcance, pues, ¿no? De este laboratorio. De repente tiene un alcance ético durante, en toda la evaluación del proyecto también implica la evaluación del comité de ética, no lo sé, habría que ver el alcance, pero aparentemente sí tiene sí tiene esta autorización, ¿no? Entonces sí estaríamos dentro de un marco de cumplimiento de ética, ¿no? Como les vuelvo a repetir, el que cumplas o no comité de ética no quiere, eso sí no te va a invalidar el diseño de tu estudio. Tu estudio tiene su propio diseño y por lo tanto, el cumplimiento del diseño es lo, digamos, es lo importante. Ahora que la conducta ética del investigador, lo tengas que evidenciar con un certificado de comité de ética, eso es diferente, ¿no? Pero eso no va a afectar al diseño de tu estudio, definitivamente. Bien. Muy bien, chicos. Eso sería pues nuestro pequeño aporte. No sé si tuvieran alguna duda.